Hola, ¿qué tal? Nos vemos otra vez. Somos los profesores de la Universidad de Santiago, don Eric Pulgar, Humberto Bastidas, quien le habla. Y no sé, recuerdo si le prometimos o no, pero íbamos a hacer una prueba en realidad en un laboratorio y vamos a hacer medidas eléctricas. Estamos en la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago. Y tenemos preparados unos equipos que ahí vamos a ver para poder hacer, como les decía, medidas eléctricas específicamente de las variables clásicas nuestras, que son voltaje, corriente, y no sé si algo de parámetros específicos como podría ser la capacidad de un condensador, la resistencia y la inductancia. Así que eso para comenzar, pues aquí tenemos todo preparado. El profesor Eric nos va a explicar algo ahí y ahí vamos a tratar de apoyarlo en lo que se pueda. Hola, como decía el profesor Humberto, vamos con algunos elementos bastante simples, a explicar de la mejor manera posible los parámetros eléctricos. Vamos a armar un circuito y medir sus variables principales, utilizando los instrumentos más comunes, por así decirlo, en este tipo de mediciones. Así que, bueno, vamos a hacer eso y a trabajar en eso. Ahora, la primera etapa de esto va a ser mostrarles o presentarles los componentes y equipos que vamos a utilizar. Como decíamos al principio, son los elementos básicos que forman un circuito. Esto todo con un fin más que nada didáctico. Todo circuito tiene una fuente de alimentación, que en el caso nuestro va a ser este autotransformador, que también es conocido como el variac, que es un elemento que nosotros le vamos a aplicar energía por una entrada primaria y a través de bobinados internos nos va a entregar una cierta cantidad de voltaje en la salida o secundaria. Y ese valor, esa magnitud va a estar controlada por este selector, por este variador. ¿Cómo vamos a saber qué valor necesitamos? Midiendo directamente aquí el voltaje o en este pequeño voltímetro que aparece acá. Ahora vamos a ver los componentes del circuito, llamémoslo, que vamos a formar la carga o el consumo de la energía. En primer lugar vamos a ver un inductor o bobina, también conocida, que consiste en un enrollado de alambre, en este caso alambre esmaltado, que es un esmalte que tiene la característica que es aislante de la corriente eléctrica, ¿cierto? Tiene una alta resistencia y permite formar este arreglo que comúnmente se conoce como bobina. La característica principal que tiene es que al circular una corriente variable a través de ella, induce una tensión entre sus terminales. Esta es una bobina simple, no está acoplada con otra. Como comentario, el transformador es un arreglo de bobinas donde una bobina induce sobre la otra, lo que produce que podamos tener una entrada de cierto valor de voltaje y a la salida tener un voltaje más alto o menor del que ingresó. Esto es por el fenómeno de inducción electromagnética. El segundo elemento que vamos a analizar es el condensador o capacitor, que tiene la característica de que es capaz de almacenar energía, se carga. Esa es su gran función. En este caso tenemos una capacidad bastante grande para lo que es un condensador de 4 microfaradios. Esta característica, quizás como un comentario, hay que tener algún cierto nivel de precaución con estos elementos, porque si eventualmente queda cargado y yo toco ambos terminales, él se va a descargar en mi mano. Por eso hay que tener algunas precauciones. Tanto la bobina como el condensador
son conocidos como elementos reactivos, ¿ya? Que tienen la característica de que por su forma de funcionamiento producen un desfase entre la corriente y el voltaje que circula por ellos. Bueno, y finalmente dejamos para el último lugar la clásica resistencia, que es comúnmente conocida como el consumo de los circuitos eléctricos, que en este caso tenemos una resistencia, llamémosla de potencia, porque aguanta una buena cantidad de corriente, y que la característica de este dispositivo es que es una resistencia variable, ¿ya? ¿Cuál es la característica? Que yo puedo, como dije, es variable, yo puedo manejar el valor de resistencia que puedo obtener entre un mínimo. ¿Podríamos hacer una prueba, profesor, midiendo directamente con el...? Por supuesto. Bien, como dijo el profesor Pulgar, vamos a medir resistencia. Entonces, para medir resistencia utilizamos un instrumento, que en este caso es un multímetro. Se llama multímetro porque permite medir distintas variables eléctricas, pero no es llegar y medirnos. Primero, debemos colocar los terminales dependiendo de dónde vayamos o qué vayamos a medir. Por ejemplo, si miramos estas clavijas, aquí se indica en símbolo, por ejemplo, el símbolo dB de voltaje y el símbolo omega, que son ohm, resistencia. Entonces, si yo quiero medir resistencia, por lo menos uno de los terminales va a ir ahí. El siguiente terminal, necesita dos, el siguiente terminal va a ir en el común, que sería ese. Y ahí ya tendríamos los terminales colocados. Pero además de eso, si ustedes se fijan, el instrumento tiene diferentes escalas. Aquí hay un selector. ¿Ya? En este caso está en off, está apagado, digamos, y las diferentes escalas. Off, después aquí, si ustedes observan bien, hay una V y sobre la V hay como una culebrita arriba, ¿ya? En realidad eso indica, es una onda, y lo que indica que es voltaje alterno. Y tiene ahí HZ, no sé si se alcanzará a ver bien, pero HZ son los hertz, ciclos por segundo, equivalente. ¿Ya? Acá arriba tiene otra V que también indica voltaje, pero en este caso voltaje continuo y además voltaje alterno, tiene las dos posibilidades ahí. ¿Ya? Y seguimos hacia acá, bueno, acá tiene una escala más pequeñita de milivolt. En algunos casos los valores de voltaje son muy pequeños, entonces necesitamos cambiarlo de escala e indica milivolt. Pese a que igual este instrumento en forma automática cambia algunas escalas, ¿ya? De acuerdo al voltaje que está detectando. Seguimos hacia acá y en la escala, en este caso de color blanco, omega, ahí están los ohm, es decir, la resistencia. Ahí tendríamos que colocar el instrumento si queremos medir resistencia. Por lo tanto, lo configuramos, lo colocamos ahí y estaría disponible para medir resistencia. Bueno, uno puede seguir con el instrumento para conocerlo un poquitito más. Tiene esa escala que en realidad en dorado se ve un diodo, en la figura de un diodo, que es un semiconductor que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Entonces nos sirve para medir justamente corriente si es que está pasando a través del diodo, ya podemos ver el voltaje del diodo ahí, pero además tiene una especie de, podríamos llamarla de indicador de onda que avanza y que se refiere simplemente a un sonido. Entonces tiene un bip ahí, un pitito. Uno puede poner con eso medir continuidad, ¿ya? Es decir, tocar los dos, podríamos hacer la prueba aquí, vamos a colocarlo ahí en continuidad, a ver si esta cosa funciona. Y tocamos aquí, debería sonar. Eso significa que hay continuidad eléctrica entre estos puntos. Yo estoy tocando uno con otro, evidentemente estoy haciendo un contacto. Y lo indica con un sonido. ¿Ya? Bueno, la escala de miliamperes, eso es corriente. Antes habíamos visto voltaje, ahora estamos viendo corriente. ¿Ya? Es una escala pequeña, miliamperes, milésimas de amperes. Y una escala más grande, amperes. Son valores superiores a 1 ampere. ¿Ya? Eso es básicamente el instrumento que vamos a utilizar. El profesor Pulgar lo va a utilizar en la escala de, en este caso, de resistencia, y vamos a medir la resistencia en el equipo directamente. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar un poquito esta resistencia, que es una resistencia variable, que también es conocida como reóstato, y vamos a medir su parámetro en realidad, que es el
la resistencia propia que tiene. Para esto vamos a ocupar este instrumento en su configuración de ómmetro, de medidor de resistencia, llamémoslo así. Lo colgamos aquí. La característica de este dispositivo es que tiene 3 terminales. Este es un terminal común, ¿es cierto? Y 2 terminales extremos, ¿ya? Entre estos extremos hay un valor fijo de resistencia, que es el valor máximo del componente. Bueno, vamos a medir el valor máximo de la resistencia, que en este caso es entre los extremos. Si lo medimos aquí, tenemos que esta tiene un valor de 1135 ohms o 1,135 kilo ohms, ¿ya? Ese es el máximo valor de resistencia que podemos obtener con este dispositivo. Ahora vamos a ver. ¿Le ayudo, profesor? Si Sí, por favor, partamos desde el mínimo y vamos a mostrar cómo va creciendo el valor. Lo dejamos en un valor mínimo que tiene, en este caso, usted me indica, 1 ohm. ¿Ya? Está, por así decirlo, es como si hubiéramos juntado los 2 terminales del instrumento de medición. Ahora, profesor, por favor, vaya desplazando. Aquí el profesor está aumentando la resistencia a medida que avanza. Por ejemplo, dejémosla ahí. Ahí en este caso se detuvo en 387 ohms. Y podemos hacer la prueba de llevarlo al final y ver que... ¿O establecerle quiere un valor redondito para que se vea o no? Bueno, dejémoslo en 500 ohms. A ver si podemos. A ver cómo está la precisión. No es fácil. Esto es muy típico. No es fácil llegar al valor exacto. Hay unas décimas ahí que no voy a poder. Por ahí yo creo que es lo que más podemos acercar. Ahí fijamos un valor de 500 ohms con una pequeña tolerancia, en este caso de 0,8 ohms. Y ahora podemos llevarla hasta el final, que debería ser muy similar al valor que medimos en la primera. Ahí 1144 ohms. Está muy cercano al valor que tomamos entre los extremos de la resistencia. Bueno, esto quiere mostrar 2 cosas: cómo opera el equipo y el manejo de este tipo de dispositivos de resistencias variables. Bueno, ahora, como ya hemos presentado los instrumentos y los componentes, vamos a montar un pequeño circuito básico que consiste en una configuración serie, que básicamente es conectar en forma secuencial los componentes. La salida de uno lo conectamos a la entrada del otro y así sucesivamente hasta cerrar el circuito. Bien, en primer lugar vamos a conectar desde la fuente al primer componente. Conectamos con este tipo de terminal, Caimán, ¿cierto? Y vamos desde llamemos la salida de la fuente de alimentación y vamos a entrar a el primer componente, que es la bobina. En segundo lugar, salimos de la bobina y entramos a la resistencia en este caso. Si se fijan, vamos en forma secuencial. Entramos, pasamos por el dispositivo, salimos, entramos al siguiente. Y de la salida de la resistencia nos vamos a la entrada del condensador. Y del condensador vamos a cerrar el circuito a la fuente. Si se fijan, salimos, entramos al dispositivo, pasamos por el dispositivo, salimos, entramos al siguiente, pasamos por él, salimos,
Pasamos nuevamente y cerramos el circuito hasta la fuente. Bueno, entonces lo que va a hacer el profesor Pulgar en este instante es medir corriente. Para eso, él debe intercalar el instrumento en serie con el circuito, lo que significa que va a desconectar, en este caso, uno de los parámetros, que podría ser el condensador. Él lo va a desconectar y va a intercalar en ese circuito el instrumento. Para ello, indudablemente que debe configurar el instrumento como medidor de corriente. Bien, como ya explicó el profesor Bastías, este es un instrumento que tiene incorporado varios instrumentos, valga la redundancia, y ahora lo vamos a configurar como ampérmetro. Para ello, nos vamos acá a la escala de amperes alternos y vamos a conectar dos terminales, uno en el punto común y el segundo en una de las escalas de corriente. Entonces, como habíamos dicho, estamos en la escala de corriente, conectamos un terminal, el común del equipo, y el segundo cerramos el mismo cable que teníamos ahora, lo cerramos a través de el instrumento. Si se fijan, tenemos el mismo circuito, pero ahora a la salida de este dispositivo pasamos por el instrumento y cerramos el circuito. Por seguridad, la fuente de poder que indicó el profesor Pulgar delante, en este instante está desenchufada, es decir, no tiene energía. Sin embargo, cuando la enchufemos, de todas maneras, el selector está en cero, o sea, en el mínimo valor. Por lo tanto, si yo le enchufo, que lo vamos a hacer ahora, ¿ya? En este caso, aún así, enchufado, no debiera haber voltaje en sus terminales, porque el selector está en el mínimo valor, que sería 0. Y por seguridad, entonces, se hace siempre eso partiendo de 0. A continuación, después uno va a ir girando este selector y el voltaje va a ir aumentando. Y ese es el voltaje que va a alimentar nuestro circuito. Eso lo vamos a medir con el instrumento el voltmetro, que va a ir recorriendo los distintos elementos del circuito para medir el voltaje que hay o la caída de potencial en cada uno de los elementos. Ahora vamos a medir voltaje. La característica es que para medir voltaje con este instrumento, los terminales de prueba se conectan en esta configuración, el común, ¿cierto? Y el segundo terminal en la opción de voltaje, ohm y continuidad. Todavía está apagado, ahora lo encendemos y estamos midiendo voltaje alterno. Bueno, ahora vamos a empezar a medir los voltajes en los distintos puntos relevantes del circuito. El principal, la entrada, la fuente de alimentación. Bueno, aquí se ve un número, pero es milivolts, son milésimas de volt, porque estamos en 0. Vamos a empezar a aumentar el voltaje. En la medida que se gira el selector va subiendo el voltaje ahí de 36, 40, 45 volts. Vamos a dejarlo en 50, ¿ves? 50 aproximadamente, 50 volts. Si se fijan acá en el ampérmetro varió su medida. Está midiendo una corriente pequeñita, pero nos está indicando que hay corriente, 0,058 amperes. Que podría ser traducido como 58 miliamperes. Vamos a aumentar el voltaje a unos 100 volts. Y vamos a ver qué pasa con los demás parámetros. Ahí. Si observamos la corriente, no sé si se alcanza a ver el valor de la corriente en este instrumento, ¿ya? Subió a 115 miliamperes, ¿ya? O 0,15 amperes. Ahora, y eso con 100 volts. Con 100 volts, entonces 100 volts a la entrada, 100 volts a los extremos del circuito, tenemos 100 volts y tenemos 115 miliamperes. Ahora,
Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se distribuye el voltaje aplicado en los distintos componentes del circuito. Correcto, hay que mantener en mente, por si acaso recordar un poquitito, estamos trabajando con 100 volts a la entrada. Queremos mantener ese valor, retenerlo un poquitito en la cabeza porque vamos a ver al final que el valor total debiera ser eso, pero a lo mejor no ocurre, así que veamos. Entonces como decía, vamos a medir los voltajes en cada uno de los componentes. En primer lugar es la inductancia o bobina. Medimos ahí y tenemos un valor de, vamos a anotar, aproximadamente 7,56 volts. La resistencia, vamos a hacer entre este punto y este punto, y tenemos 65, aproximadamente 25 volts, 65,25. Vamos a medir entre los terminales del capacitor, que tenemos 79,6 volts. Si se fijan, la corriente se mantiene en el mismo valor durante todo el proceso. La corriente es constante en este circuito serie. Bueno, ya se hicieron las medidas y las anotamos aquí. El voltaje en la bobina resultó 7,56 volts, el voltaje en la resistencia 65,25 volts y el voltaje del condensador 79,6 volts. Si nosotros nos fijamos en un circuito serie, y eso ustedes lo tienen que haber visto en los apuntes que teníamos para revisar, en un circuito serie se supone que el voltaje que hay de la fuente, en este caso, el voltaje total de la fuente que aplica el circuito es el mismo que cae, ¿ya? Caída de tensión se llama en realidad, en cada uno de los elementos, o sea, V sub L, V sub R y V sub C. Es decir, la suma total del voltaje de cada uno de los parámetros, ¿ya?, debiera ser igual al voltaje de la fuente. Entonces, si nosotros nos vamos acá y revisamos los valores, encontramos que los 7,56 más los 65,25 más los 79,6 nos da un total de 152. Y eso ya es raro, no debería ser, porque nosotros nuestra fuente inicial, el valor es de 100 volts, y llegamos a un valor de 152. ¿Cuál es el detalle? Lo que pasa que aquí lo que no hemos considerado, esto es un circuito de corriente alterna, y estos parámetros, especialmente el V sub L y el V sub C, son reactancias, o sea, tienen componentes reactivas, y esas producen un desfase en la corriente. Entonces, en realidad, a este voltaje le falta una componente, que es la componente fasorial. Aquí no tenemos el ángulo. Cada uno de estos valores en realidad debería ser un valor fasorial, es decir, debería tener un valor de módulo y un cierto ángulo, ¿ya? Vamos a poner un ángulo fijo. Eso no se midió con el instrumento, solo medimos la parte del módulo. Entonces falta esa componente, por lo tanto la suma no da. Es un detalle importante en tenerlo en cuenta en la corriente alterna. No así en la corriente continua. La corriente continua podría haber sido que el valor nos diera exactamente el valor de la fuente, la suma de cada uno de los voltajes igual al valor de la fuente. Pero en corriente alterna no sucede eso, ¿ya? Es una componente fasorial. Y por eso no nos dio. En este instante a nosotros nos interesa saber medir nomás, porque no nos interesa la parte fasorial, porque nosotros vamos a trabajar en el régimen permanente, así que no hay problema. Pero era algo para que tuviéramos presente. Para finalizar y resumiendo la actividad que acabamos de presentar, en primer lugar presentamos los componentes, configuramos el circuito y realizamos las mediciones de los parámetros básicos, ¿cierto? Corriente, conectando nuestro instrumento en serie con el circuito, el voltaje, que fuimos conectando nuestro instrumento en paralelo con cada uno de los dispositivos y obteniendo la lectura, y previo a eso también hicimos la
Configuración de la resistencia, conectando entre sus terminales, también en paralelo, el ómmetro que nos permitió fijar el valor resistivo que buscábamos. Eso es un circuito serie y su funcionamiento de acuerdo a las leyes físicas tanto de Ohm y de Kirchhoff, que por ahí en los apuntes aparece más detallado. Espero que sea una buena experiencia para todos.